Hola, ¿cómo están? Hola Mica, hola Pedro, Nico, Hola, Brenda. buenas tardes para todas, para todos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Guadalupe, ¿cómo andás? Hola Hola, Artur, hola, Artur Guada. desde Brasil, Pedro Arellán desde Venezuela, Nico está en España y nosotras estamos acá. El resto en La Pampa. Lo mejor que hay, lo mejor que hay La Pampa. Claramente, claramente. ¿No es cierto, Más, Pedro? más hoy que se trataba la ley de paridad, ¿viste? Muy bien, muy bien, muy bien. Tenés razón. ¿Anda Salvador por ahí o todavía no llegó? Creo que está por ingresar aún. Bueno. ¿Querés dejar de grabar, Guada, un ratito hasta que lo presentemos? Dale. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por estar aquí en el tercer encuentro del webinar de Max Weber, a 100 años de su fallecimiento. Esta actividad está organizada por el Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Ahí está en la comisión correspondiente el doctor Nicolás Emanuel Olivares, que está entre nosotros, que ahora se encuentra en Girona junto con el expositor de hoy, Salvador. Hola Salvador, ¿cómo andás? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y nosotras acá en Santa Rosa La Pampa, vía virtual a todo el mundo. Tenemos colegas de Venezuela, de Brasil, de distintas provincias, socias y socios de SASJU. Entonces, la actividad la organizamos conjuntamente desde el Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad, en coordinación con la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica. La SASJU es una asociación con fines académicos, científicos, que reúne profesoras, profesores, investigadores de todo el país y de Latinoamérica. Este año, teniendo en cuenta que nos tomó muy de sorpresa la pandemia del COVID, decidimos suspender el Congreso Anual, que caracteriza nuestras actividades de todos los años, y hemos realizado una serie de actividades académicas a través del tiempo, entre ellas este webinar, y vamos a seguir mañana y la semana que viene con estas actividades. Ya tenemos preparado y van a estar subidas a la página de SASJU otras actividades del mes de octubre y el mes de noviembre, así que agradecemos a los socios y socias que están trabajando en sus respectivas facultades para organizar distintos eventos académicos que nos reúnan, que nos mantengan al día, que propicien la discusión de temas de actualidad, como por ejemplo sobre los desafíos teóricos, políticos, sociológicos, politológicos que tiene la obra de Max Weber a 100 años de su fallecimiento. Esa fue la finalidad con la que planificamos esta actividad. Aquí está el rector de la Universidad de San Isidro, que también es coorganizador de este webinar. Yo creo que nunca mejor pensada la actividad sobre Weber y sobre las categorías teóricas que este autor propone, y que han desmenuzado las expositoras la semana que viene, y van a seguir haciéndolo hoy, mañana y el 17 el resto de los expositores. Nunca mejor dicho, porque más allá de esta circunstancia emergente como ha sido la pandemia, que ha trastocado la vida cotidiana de la población mundial, podríamos decir, más allá de eso están pasando cosas puntuales desde el punto de vista de la legitimidad democrática, vienen pasando
cosas muy graves y muy serias a las que hay que atender, y en Latinoamérica y en la Argentina, SASHU acaba de pronunciarse adhiriendo a la declaración del Consejo Interuniversitario Nacional, atento a lo que ha pasado ayer en nuestro país, con una manifestación, una protesta, por decirlo de alguna forma, de la policía de la provincia de Buenos Aires, con la gravedad que eso conlleva. Entonces, verdaderamente, nunca mejor que pensar en estas categorías teóricas de Max Weber, como puede ser lo que él pensaba y qué podemos traer a 100 años de su muerte sobre la legitimidad democrática, sobre la burocracia. Discutíamos el otro día si los cuerpos burocráticos y el modo en que se reclutan, en la Argentina al menos, los integrantes de los cuerpos burocráticos, más particularmente los del Poder Judicial, conllevan la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos. Es un problema también de legitimidad democrática que los regímenes político-partidarios elegidos democráticamente respeten estándares mínimos de derechos humanos, y bueno, creemos que el observatorio de la facultad, SASHU como asociación científica, la Universidad de San Isidro, y bueno, el acompañamiento de socias y socios, colegas de distintos países y provincias, podemos llegar a sacarle muchísimo provecho a todas estas charlas. Le vuelvo a agradecer a Salvador que haya podido estar acá, y le paso la palabra a Nicolás. Bueno, primeramente agradecer a Daniela y a todas las compañeras y compañeros que están trabajando y mucho para que este webinar salga de la manera que se ha producido. Estamos más que contentos con la receptividad que tiene. Y bueno, la idea es seguir discutiendo las categorías weberianas a la luz de distintos trabajos y la reconstrucción de distintos puntos de su obra, partiendo también de trayectorias de formación y desde rasgos profesionales distintos. Hoy nos toca la suerte de compartir con un académico más que valioso, que es el profesor Salvador Martín Puig, quien, si bien claramente ha hecho su licenciatura, su diplomatura y su doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, actualmente pertenece y dirige la cátedra de Dret Públic aquí en UDG, en la Universidad de Girona, y bueno, es un especialista en ciencias políticas, que siempre tiene la sensibilidad teórica para analizar los problemas más profundos con una mirada de contexto, y tanto en sus clases como en sus escritos se nota un aprecio y una mirada latinoamericana. Entonces, atendiendo a este perfil y a su calidad académica, nos parecía que sería más que importante contar con su exposición y su participación en el día de hoy, que será, bueno, como todas saben y todos saben, de aproximadamente 30 a 40 minutos. Y bueno, hoy el tema que nos convoca es el análisis de las profesiones, ¿no? O el análisis de la ciencia, o de las ciencias políticas, o de las vocaciones. Y bueno, creo que esto tiene también una connotación muy importante para nuestro webinar, porque hemos tenido participantes de distintos trayectos formativos, con distintas miradas, y hoy creo que también tendremos el placer de contar con un expositor que parte desde otra mirada, desde otra perspectiva. Bueno, si les parece bien, sin más prolegómenos, le doy la palabra a Salvador para que se presente y comparta con nosotros. Hola, buenas tardes a todos. Aquí buenas noches, porque como saben hay 5 horas de cambio horario. Aquí son las 8:10 de la noche. Y bueno, en primer lugar, agradecer sobre todo a la asociación
y sobre todo a Emanuel Olivares la posibilidad, bueno, la invitación y la posibilidad de compartir con ustedes unas reflexiones vinculadas a Max Weber, pero también vinculadas a un capítulo de la actualidad. ¿Sí? El título, como saben, los títulos, cuando uno pone un título para una conferencia, uno puede ser prudente o puede ser insensato. Yo opté casi siempre para los títulos, opto por lo segundo, ¿no? Y en este caso, como ven, el título es sobre Max Weber y la pandemia, ¿no? En tiempos de pandemia, un poco para reflexionar una obra que es una obra que en el fondo es una conferencia, como todos ustedes saben, ¿no? La del político y el científico, es una conferencia que da en 1919 Max Weber y la da en Múnich. No es un lugar, digamos, neutro, porque acaba de desarrollarse la revolución de los soviets de Baviera y por lo tanto estamos hablando de una conferencia que se hace a petición de una asociación de estudiantes y que además es altamente comprometida, ¿sí? Por lo tanto, yo creo que en ese momento Max Weber está ejerciendo a la vez de político y de científico, ¿no? Y quizás es una conferencia que la da de forma a la vez introspectiva, ¿sí? A pesar de que muchas veces se piensa que este texto, por ser pequeño, es menor, casi podríamos decir que es un poquito, no quiero exagerar, un testamento personal, porque él muere al cabo de un año. ¿Sí? Por lo tanto, estamos hablando que es un texto, es una reflexión de madurez, ¿no? Si uno lo lee, observa que es que se trata de una obra que destila sabiduría, ¿sí? Y que además tiene una pretensión altamente pedagógica, que es de poder mantener un hilo verbal, es decir, digamos, es un texto pensado en la oralidad, ¿sí? Y eso es muy importante. Yo quería empezar por esa pequeña anotación. Dicho eso, les voy a exponer de qué nos vamos a morir esto en breve, ¿no? Es decir, cuál va a ser la estructura de la conferencia que voy a intentar, o las reflexiones que voy a intentar exponer, ¿sí? En primer lugar, intentaré que no se vaya más allá de 30 o 40 minutos. Eso es muy importante porque ustedes saben que todos los profesores, sin excepción, tienen incontinencia verbal. Por lo tanto, para ustedes son las 5 de la tarde y deberán estar haciendo la digestión. Y en mi caso son ya hacia las 8:30 de la tarde. No he cenado y tengo otra reunión. Por lo tanto, ya hablé con Emanuel para que esta sesión sea de 1 hora y media, no de 2 horas, por determinadas contingencias. ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar básicamente a través de Weber. No voy a hablar solo de Max Weber, sino voy a hablar a través de Weber de un trabajo, digamos, o sobre una realidad, o sobre una reflexión, que es el impacto y las políticas que han desarrollado los gobiernos latinoamericanos en el episodio y en la crisis de la COVID. Esta presentación tiene una raíz, tiene su origen en un libro, en una obra que hemos estado editando un profesor de la Universidad de Salamanca, que probablemente lo conozcan, se llama Manuel Alcántara Sáez, y yo mismo, sobre cómo los gobiernos de América Latina van a enfrentarse, o se han enfrentado desde su inicio hasta hace un mes, a la crisis de la COVID. Esta obra es un libro editado que va a salir en octubre y que se llama Crisis y Política en América Latina. Y es sobre los retos e impactos de la COVID. Este es un libro que hemos editado el profesor Alcántara y yo, y en el que hay una introducción analítica y teórica y unas conclusiones, y hay un capítulo para cada uno de los países de América Latina, de la América Latina continental, junto con Cuba.
Es importante porque este libro nos ha permitido reflexionar sobre temas que son muy weberianos. Y además hacerlo metodológicamente a través de una estrategia analítica muy weberiana, que es la comparación. ¿Sí? Por lo tanto, les voy a decir que esta conferencia primero hablaré mínimamente sobre la metodología weberiana en ciencia política, muy brevemente, qué es lo que nosotros vamos a utilizar. Luego voy a ir desgranando lo que hemos ido analizando sobre la crisis y la política de la COVID en América Latina. Y al final voy a concluir también en parámetros, digamos, de qué diría un poquito, para qué nos sirve, ¿no?, Weber en esta reflexión. ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a hacer, más o menos. Es nuestra intención. Lo digo porque todos aquellos que consideren que esto es extremadamente aburrido ya saben de qué irá y tienen la oportunidad de abandonarme. Los que aún se resistan y estén aquí, les voy a decir un poquito cuál es, en la ciencia política, yo soy politólogo, ¿sí? Politólogo, trabajo sobre todo en política comparada, sobre temas latinoamericanos, también españoles y sobre temas de acción colectiva. Esta es mi especialización, por lo tanto, si bien la mayoría de ustedes, sospecho, son juristas, tendrán que soportar un ratito las insolencias de un politólogo, ¿sí? Para empezar, decir que uno de los weberianos vivos a quien más respeto, que es un sociólogo, es un profesor que se llama Robert Fishman. No sé si ustedes lo conocen, lo han leído, han tenido la oportunidad de escucharlo. Robert Fishman es profesor actualmente de la Universidad Carlos III de Madrid, pero ha estado mucho en la Pompeu Fabra en Barcelona, pero él de origen, como saben, se formó en Harvard y luego estuvo una buena parte de su carrera política en la Universidad de Notre Dame, ¿sí? Fishman, que por suerte viene de vez en cuando está llegando y viene a Girona, porque va a Barcelona y de Barcelona a veces pasa por Girona, digamos, aprovechando que él está en Barcelona, lo que intentamos es cooptarle y invitarlo a que nos cuente un poquito los ejes fundamentales, según Fishman, sobre Weber, sobre las aportaciones de Weber. Quizás podremos decir que son para nosotros sobre todo tres muy importantes y voy a intentar utilizarlas. Una es la importancia de la empiria. Lo bueno del Weber en su análisis es que no es hiperfactual, no es hiperfactual, pero tampoco, para decirlo así, es determinista. Lo que pretende en gran medida Weber es generar conceptos y teorías en base a una tensión entre lo específico y la gran teoría, entre, para decirlo así, el caso, el detalle y la historia general, entre el macrorrelato y lo casuístico. Lo que pretende, en gran medida, buena parte de lo que pretende en gran medida las ciencias sociales herederas de Weber es no perderse en el hiperfactualismo, que hoy en ciencia política está muy de moda, ¿no?, que son los grandes análisis de Big Data, de regresiones y de datos, ni tampoco quedar atrapado en la gran teoría. Es decir, no volcar todo el razonamiento a través de teorías deterministas, sean de cuño economicista, sean de cuño culturalista, sean de cuño institucionalista. Esto es interesante porque esto nos genera, digamos, una tensión en la que no podemos perder de vista los datos, pero tampoco la gran teoría. Pero no podemos ser ni prisioneros del dato en sí mismo, ni prisioneros de la gran teoría. Esto es el primer elemento. El segundo elemento es la cuestión de que los weberianos son conscientes de que lo más importante son las preguntas que uno se formula. Lo más importante siempre es aquello que nos cuestionamos. ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos?
¿Qué sentido tiene la investigación? Eso es muy importante porque muchas veces hoy sabemos el gran debate en los journals es que muchas veces los grandes journals superindexados y que tienen un gran impacto en nuestra currícula, muchos de ellos a veces se centran en cuestiones que son bastante poco relevantes para la sociedad y para la utilidad, para la humanidad. Muchas veces son autorreferentes, muchas veces son crípticos. Y lo que nos dice Weber son muy importantes las preguntas que nos hacemos, que tengan sentido, que tengan un sentido de utilidad social, tengan un sentido, y eso, que tengan sentido y rigor, y que sean imparciales. Esos son 3 elementos muy importantes para emprender cualquier investigación según Weber. Por lo tanto, según Weber, toda ciencia parte de una cierta subjetividad, porque quien dice que es relevante o no es el investigador. Es decir, está clarísimo, según Weber, que la mente del investigador, la vida del investigador, la historia, sus preocupaciones son importantes. No hay ciencia que no sea subjetiva, pero solo va a ser ciencia si a posteriori ese científico va a intentar ser imparcial, riguroso y se va a centrarse en los datos observables. ¿Sí? Yo creo que esto es muy importante, ¿no? El primer punto, el tema de la tensión entre lo específico y la gran teoría. Lo segundo, la importancia entre la subjetividad y la imparcialidad y el rigor. Y el tercer elemento, que es muy importante, es el esfuerzo. Max Weber hace un esfuerzo importante para crear conceptos, para crear lo que podríamos llamar términos conceptuales que sean significativos. Es decir, en el fondo lo que pretende es reducir la realidad. Como sabemos, la realidad es infinita, la realidad es extensa, la realidad es una galaxia y es el caos. Uno nunca cuando investiga retrata la realidad. Uno cuando investiga lo que hace es intentar reducir la realidad, darle nombre, darle significado. Y ahí está el tema que, digamos, que es heredero, ¿no? Digamos, toda la cuestión heredera de Max Weber, que son los tipos ideales, ¿no? Los tipos ideales, en el fondo, son ficciones. No hay un tipo ideal weberiano químicamente puro. Sin embargo, son conceptos que nos ayudan porque al final nos dan cuenta de digamos, nos dan cuenta de unos fenómenos o de unos actores o de unas categorías que hasta cierto punto nos clarifican y nos simplifican la forma de analizar y ver la realidad. Ese tercer elemento creo que es muy importante y que solo podemos tener en cuenta desde una perspectiva metodológica implícita o explícitamente comparativa. Es decir, uno es alto o bajo en función de con quién se compare. Uno es guapo o es feo en base a quién se compara. Un estado es robusto o es débil en función de quién se compara. Un partido está burocratizado o no en función de quién se compara. Por lo tanto, uno de los temas clave de la ciencia sociales weberianas es, como decimos, la creación también de conceptos, de categorías, de tipologías, ideales, que solo tienen sentido en un mundo en el que de forma continuada nos estamos comparando. Este sería el punto de partida del que yo y el profesor Manuel Alcántara trabajamos para avanzar en ese análisis, ¿sí? Del tema de cómo en América Latina los diversos gobiernos enfrentan, ¿no?, a la crisis de la COVID. Estos 6 minutos digamos, esta parte, digamos, estos 10 minutos de los que he hablado, son, para decirlo así, el prolegómeno. Partimos de aquí. Esta es nuestra caja de herramientas, ¿de acuerdo? Dicho eso, solo expongo que a lo largo del itinerario sobre crisis y política en América Latina en la pandemia,
debemos de pensar que vamos a utilizar algunos términos clave que van apareciendo y que son la base de la obra, de la obra del político y el científico de Weber. Vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de Estado, vamos a hablar de legitimidad, vamos a hablar de responsabilidad y de la ética de la convicción, de la ética de la responsabilidad y finalmente vamos a intentar discutir la cuestión de cuánto tiene que operar el científico en una crisis, cuánto tiene que operar el político en una crisis. ¿De acuerdo? Por lo tanto, además de llevar una caja de herramientas metodológicas weberianas, vamos a trabajar de forma explícita algunos conceptos que son claves en la conferencia que da Max Weber en Múnich en 1919. ¿Sí? Bueno, esta es la primera parte, ¿sí? Es la parte probablemente más árida, ¿sí?, de la conferencia, aunque probablemente es la que dota sentido el resto de las cuestiones. Empezando sobre el trabajo que desarrollamos con Manuel Alcántara y con 22 profesores más, porque hay un profesor o un equipo de profesores que trabaja por cada uno de los países de América Latina. Para empezar, deberíamos de señalar las razones por las que trabajamos este tema. Y la razón es una razón muy weberiana. Y es porque pensamos, como también cree Max Weber, que hay coyunturas específicas en la historia que son trascendentales para el desarrollo de la vida política de un país. Y esas coyunturas son las que se han calificado como coyunturas críticas. En el fondo, pensamos que esta pandemia, que empieza entre marzo y abril, febrero en China, marzo en Europa, abril en América Latina, y que no sabemos aún hasta cuánto va a durar, pero este periodo crítico va a ser un periodo trascendental porque va a condicionar liderazgos, va a condicionar actores políticos, va a generar nuevos relatos, va a generar nuevos incentivos y también va a generar nuevas correlaciones de fuerzas entre actores. Y el desenlace de esta coyuntura crítica es un desenlace que va a tener un impacto no a corto plazo, sino probablemente a medio plazo. Es decir, las arenas políticas de España, pero también de Argentina, de Chile, de Brasil, de México, de Nicaragua, van a estar fuertemente condicionadas por esta crisis, ¿sí? Y que, por lo tanto, en función de las decisiones que se tomen, en función de las correlaciones de fuerzas y los desenlaces entre actores, los próximos años va a haber, digamos, van a ser diferentes de un país u otro. Ese concepto es muy weberiano, que se llama coyuntura crítica, y también es deudora de unas teorías de rango medio que se llaman path dependency, ¿sí? Una de las grandes aportaciones de las ciencias sociales de Max Weber son las teorías de rango medio, ¿sí? A raíz de todo lo que hemos expuesto, Weber no se atreve a hacer gran teoría, pero Weber dice que sus observaciones, sus comparaciones, su tensión entre la teoría y el objeto da un activo en la ciencia, aporta teorías de rango medio. Y eso es básicamente, una de ellas es la teoría de rango medio, es la del path dependency, o las teorías que se llama
en castellano la traducción de Path Dependency sería como del sendero, ¿no? Digamos, las teorías del sendero, ¿no? Que condicionan, ¿no? Las decisiones que uno toma van condicionando progresivamente a los actores, ¿no? Durante un largo periodo, ¿sí? Por eso, nosotros pensamos que era muy importante trabajar este periodo. Porque trabajamos liderazgo, trabajamos ciencia, trabajamos actores y cómo se interrelaciona una crisis y cómo generan, ¿sí?, a futuro, digamos, cómo condicionan o condicionan a futuro la vida de los ciudadanos. Y sobre todo también, porque esta crisis nos pone en el centro de la política un viejo conocido, que es el Estado y la estatalidad, ¿sí? Como saben, el Estado a menudo se le da por muerto, por vencido, por amortizado. Sin embargo, como dice otro gran sociólogo, en gran medida heredero de Weber, al que yo también, junto con Robert Fishman, le tengo un gran aprecio, y se llama Miguel Ángel Centeno, es un profesor de Ciencias Sociales en Princeton. Él dice que el Estado tiene la manía de regresar de vez en cuando, ¿no? Cada 30 o 40 años regresa, ¿no? Y el Estado ha regresado ahora. En muchos sentidos, y vamos a hablar de ello, ¿sí? Y también en el sentido clásico del reclamo del Estado, ¿no? Esta crisis, otra vez hemos visto que se ha reclamado el Estado. Bueno, en gran medida este es el tema que nos concierne. Y la región, como sabemos que es América Latina, llega a la pandemia no en el mejor de los momentos, sino que llega después del boom de las commodities, llega un periodo de inicio de crisis contracíclico, ¿verdad? Donde el boom de las commodities que aparece entre el 2002 y 2012 llega a su fin, donde hay una crisis de exportaciones también de la Unión Europea y de Estados Unidos, y donde también empieza en algunos sitios a haber una gran tensión respecto a los temas de la democracia, ¿sí? Esta es una cuestión que es crucial y que tenemos que observar. Y también hay otro tema que creemos que es importantísimo, y es un tema metodológico. Y este tema metodológico, que es muy weberiano, es ¿cuál es nuestro objeto de estudio cuando hablamos del impacto del COVID? Por un lado, trabajaremos los actores, la coyuntura y el Estado, pero lo otro es ¿qué medimos? Medimos las víctimas del COVID, medimos los damnificados por COVID, los infectados por el COVID, y la otra es cómo se miden y cómo se comparan. Es decir, ¿tenemos los datos en América Latina de todos los países de los infectados del COVID o en algunos lugares hay subregistro? ¿Los sistemas de estadística de todos los países en América Latina son equiparables? Y otra cuestión importante es la mortalidad. ¿Todos los que mueren, mueren de COVID? ¿Sabemos que muchos se mueren, todos de COVID? ¿O los que se mueren, todos los que se mueren son COVID, no son COVID? Y en ese sentido, simplemente decir que hemos utilizado bastante el tema del exceso de mortalidad. Es decir, lo que sabemos es que generalmente hay unos patrones de mortalidad o de mortalidad que son semejantes a lo largo de los años, que ha ocurrido estos 3 meses respecto a los anteriores, pero este tema es un tema importante también, es el tema de los datos, de la metodología de la comparación. ¿Ok? Eso es una de las cuestiones. Bueno, dicho eso, ya hemos hablado de caja de herramientas weberiana y cómo la aplicamos a la realidad que queremos hacer. Nos toca un tema que es muy importante y es el tema de reflexión sobre por qué en unos países la crisis de la COVID ha tenido mayor impacto y en otros menos, porque en unos lugares ha tenido mayor incidencia, mayor mortalidad, otros menos. Y este es un tema muy importante porque estamos hablando de una crisis sanitaria y a la vez que es una crisis social, ¿verdad? Y lo que intentamos, digamos, para comparar, lo que intentamos preguntarnos es ¿qué explica que haya más muertes per cápita en Chile y en Perú que en Uruguay y Costa Rica? Porque
en unos países la gestión ha sido aparentemente mejor o más exitosa, siempre que estamos hablando en temas de mortalidad. Y para ello, para explicar qué es la buena o mala gestión, lo que hemos intentado es pensar cuáles son los factores determinantes, ¿verdad? Para analizar y para comparar países y para tener algunas conclusiones, ¿no? Y en ese sentido lo que hemos intentado hacer en el libro es buscar determinados factores y clasificarlos. Y hemos clasificado 10 factores que nos pueden dar cuenta de el mejor o peor manejo de la crisis por parte de los gobiernos. Y de estos factores los hemos a la vez clasificado en 3 grandes tipologías. La primera son factores de condición, es decir, factores que tienen los países pero que ellos no pueden cambiar. Y uno es el grado de aislamiento. Es diferente ser una isla que no serlo, ¿sí? Es diferente estar en un espacio con un gran volumen migratorio continuado que no estarlo. Es diferente estar en un lugar remoto que estar en un lugar que podríamos llamar es un hub, ¿no? Dicho de otra forma, es diferente ser Cuba, estar en Cuba, donde el aislamiento puede ser rápido y fácil, que estar en Centroamérica o en México o en el sureste del Brasil, ¿no? Donde hay una gran movilidad. Es diferente estar en Paraguay o en Uruguay, ¿no? Donde el tamaño de la población es menor y donde además hay poca movilidad, que estar en un centro neurálgico o en una capital, digamos, megalópoli en el que hay mucho movimiento. Por lo tanto, de condición, la diferencia es el grado de aislamiento, este es uno importante, y el otro es el tamaño de la población. Podemos dar por descontado que en los lugares con un grado de aislamiento elevado, la crisis es menor, igual que los lugares con tamaño de población menor, es probable que se pueda controlar mejor la pandemia, ¿no? Y ahí tenemos podemos comparar Cuba, Uruguay, Paraguay respecto a otros países, ¿verdad? De desempeño. Estos serían 2 factores de condición. Pero luego hay 4 factores que también son muy importantes, son coyunturales. Perdón, contextuales, y luego hay 4 más que son coyunturales. Separamos los factores de condición, los contextuales y los coyunturales. De condición son grado de aislamiento y tamaño, y los contextuales son, y aquí entra Weber, la capacidad estatal, esto es muy importante, la estatalidad, la capacidad del Estado. Sería el tercero. El cuarto es el porcentaje de informalidad que hay en cada uno de los países. Es diferente poblaciones con 60% de sociedades o economías con el 60% de la población en empleo informal, porque esa población, digamos, tiene que salir cada día a trabajar y ganarse la vida y, por lo tanto, las medidas de confinamiento no son efectivas ni son plausibles. Un quinto factor sería el tema de la infravivienda, es decir, el porcentaje de población que está en infravivienda o no tiene capacidad de tener agua y luz. Y el sexto sería también un tema que es madurez cívica, es la cultura política. Hasta qué punto la gente obedece. Y ahí está el tema de la legitimidad, ¿no? Hasta qué punto la gente cree a sus políticos, confía en sus políticos, confía, digamos, también en sus conciudadanos. Ahí está un tema de capital social, de confianza y de cultura política, ¿verdad? Por lo tanto, entre los factores contextuales está la capacidad estatal, que se puede medir de muchas maneras y que es muy importante. Y tiene que ver con infraestructura estatal, con seguridad, infraestructura en seguridad, infraestructura en educación, infraestructura en salud. Hay muchísimos índices que hablan de ello. En el libro tenemos, digamos, unas tablas con con los índices tradicionales con los que se mide la capacidad estatal. Por lo tanto, digamos, podemos decir que en los términos contextuales aparecen cuestiones que son muy weberianas, el tema de la legitimidad, el tema del Estado, de cómo definimos y pensamos el Estado. Y luego quedan cuatro condiciones que son
coyunturales. Y es del tipo y la calidad del liderazgo, el tipo de políticas públicas, la capacidad de control y de comunicación, la capacidad médica. Estos 4 elementos, uno es el tema del liderazgo, es muy importante y tiene mucho que ver con la obra del científico y el político. Y luego los otros 3 son temas coyunturales que tienen que ver con cuánto dinero, cuánta capacidad de control, es decir, cuánta capacidad de coacción y cuánta capacidad médica tiene, de infraestructura médica tiene en ese preciso instante un Estado. Y en ese sentido, creemos que es muy importante tener en cuenta estos factores, ¿sí? Que son realmente 10 factores que nos van a ayudar a comparar cada uno de los países y a ver hasta qué punto, ¿no?, han actuado. En el libro trabajamos, evidentemente comparamos contextos y comparamos coyunturas. Y para eso hemos analizado, aquí no vamos a hablarlo en detalle, el tipo de liderazgo, el tipo de comunicación, el tipo de actores que aparecen, la preeminencia del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, el tema de los mass media, el sistema de medios de comunicación y también el tema de redes de autoapoyo y de comunidad, ¿sí? Y luego también presupuestos y políticas públicas que se han emprendido. Ese sería uno de los grandes temas que hemos trabajado y hemos comparado. Y para ello hemos tenido en cuenta la cuestión del Estado, que sabemos que todo Estado pretende, como dice nuestro abuelo Max Weber, tener el monopolio, digamos, del poder en un territorio, el monopolio legítimo de la violencia en un territorio específico, ¿no? Sabemos que todo Estado pretende siempre tener unos inputs, es decir, extraer, ¿no?, ingresos, personal e información, y que esos mismos Estados tienen unos outputs, que es ley y orden, regulación, defensa y servicios básicos. Y en ese sentido, lo que podríamos exponer es hasta qué punto los diversos estados latinoamericanos tienen una capacidad extractiva de apropiación de estos inputs y hasta qué punto tiene una capacidad también de prestación de estos outputs, ¿no?, que es ley, orden, regulación, defensa y servicios básicos, ¿no? Esto es uno de los temas que nos planteamos. El otro elemento que pusimos sobre la mesa en esta obra es la cuestión de qué han hecho los gobiernos en sus políticas públicas. Y básicamente lo que hemos observado es que los gobiernos han operado todos ellos en un escenario muy complejo y que han hecho políticas en base o en un contexto en el que, por un lado, había poco dinero, es decir, como hemos dicho, aparecen unas coyunturas contracíclicas en gran medida y, por lo tanto, todos los gobiernos han operado con relativamente poco dinero, unos más y otros menos, pero su política ha estado muy vinculada y muy condicionada por recursos disponibles. Que todos los gobiernos han operado un entorno epistémico confuso. No sé cómo lo han vivido ustedes, pero desde el inicio de la pandemia hasta hoy ha ido cambiando las noticias sobre cómo opera el virus, cómo afecta, cómo se transmite, y en medio ha habido una gran cantidad de noticias que eran contradictorias. Luego también han operado en una gran dispersión de respuestas según la administración. Muchos estados, sean estados compuestos o no, sean federales, regionalizados o no, los diversos niveles de administración a nivel local, gobiernos estatales, provinciales, nacionales, muchas veces no se han coordinado y ha habido una gran dispersión de respuestas. También es importante ver que ha habido un debate clave sobre 2 derechos, el de salud versus el derecho a la subsistencia, la economía y la libertad. El gran tema ha sido cuánto es la preeminencia de la salud versus la
la capacidad de obtener recursos para la supervivencia y la libertad. Luego también ha habido otro tema, es el tipo de liderazgo acondicionado. El sexto es el tema de la fake news, es decir, todo el mundo ha operado en un contexto donde no solo había información confusa, sino que además y de forma consciente ha habido gran intoxicación comunicativa. El séptimo tema es que ha habido mucho miedo social. Y finalmente hay un tema que yo creo que es clave también, y es que los gobiernos en gran medida han llevado a cabo políticas de forma rápida cuyo sustento ha sido la copia. Es decir, la gente, digamos, los gobiernos se han copiado entre sí. Es decir, el gobierno italiano copió al chino, el español al italiano y al francés, y probablemente los latinoamericanos han copiado también lo que se ha hecho en el sur de Europa. Es decir, al final, como las políticas públicas se han hecho sobre todo por un tema básico que es el tema de yo a veces digo osmosis, pero podríamos decir plagio, copia o simplemente es un tema de difusión de políticas públicas. Ningún país ha tenido la capacidad de articular una política pública en base a su realidad específica, cotidiana, y después de testear qué es lo que funciona o no. Porque todos lo han hecho de forma urgente, mirando al vecino. Y eso es muy importante para el estudio y el análisis de las políticas públicas. Muchas veces pensamos y decimos en clase que el proceso de políticas públicas tiene que ver con la definición del objeto, con la definición del problema, con un análisis, con los recursos, y cuando viene una pandemia podemos exponer casi que las políticas se terminan haciendo, digamos, de forma precipitada a través de, básicamente, la adopción de políticas, digamos, de la política del vecino, ¿sí? Que eso básicamente sirve para dos cosas. Primero, para llevar a cabo políticas de forma urgente, y en segundo lugar, porque si cualquier persona critica profundamente esta política, uno siempre puede decir que el vecino también la hace, ¿sí? Esta es una teoría también que se llama difusión de políticas públicas. ¿Qué hemos observado? Y ahí ya voy cerrando mi intervención. ¿Qué es lo que hemos observado con este trabajo de forma comparativa? Pues que en gran medida el contexto en que se han articulado estas políticas obedecen a los 8 elementos que hemos expuesto, ¿sí? Y también en que todos los políticos y todos los gobiernos apelaban siempre a temas como son la nación, el tema de la solidaridad, haciendo grandes eslóganes nacionalistas en gran medida, paternalistas. También hemos observado que en casi todos los países ha tenido una preeminencia el Ejecutivo, que en todos ellos ha habido discursos que en gran medida han sido militares, han tenido mucha importancia las Fuerzas Armadas en casi todos los países. Podemos discutir el caso argentino, que es relativamente excepcional, pero en casi todos, en las ruedas de prensa, las Fuerzas Armadas han aparecido, que en buena parte el legislativo y el judicial ha tenido una segunda posición, una posición subordinada. La importancia que ha tenido en los actores sociales el sistema de medios, y también es muy importante la aparición en algunos países de pulsiones, para decirlo así, autoritarias o personalistas o populistas, ¿no? Estos temas creemos que son muy, muy, muy relevantes a la hora de clasificar y a la hora de analizar el tema. Y para ir cerrando, simplemente quisiera poner sobre la mesa otra vez algunos aprendizajes de Max Weber, ¿no? ¿Qué nos dice Max Weber, ¿no? en el político y el científico? En primer lugar, uno de los temas básicos es que nos define la estatalidad, ¿no? ¿Qué es el Estado? Y a sus estudiantes en 1919 hablaba de la concepción teórica de que el Estado es ese agente, ¿no? que en determinado territorio apela legítimamente al monopolio de la violencia, ¿no? Uno de los grandes temas que debemos de hablar sobre América Latina y sobre las crisis, también podríamos hablar del sur de Europa, ¿no? Es hasta qué punto la estatalidad
ha sido capaz de hacer eso? ¿Hasta qué punto hay una infraestructura estatal a lo largo del territorio para llevar a cabo las políticas necesarias que pedía esta crisis pandémica, ¿no? Y eso es clave porque a lo largo de 40 años lo que hemos observado en muchos países es un proceso de desinversión, de desmantelamiento del Estado y de aparición de lo que podemos llamar zonas grises. Por lo tanto, una de las cuestiones es, digamos, allá, digamos, podemos decir, a un siglo un siglo y un año de esta conferencia de Max Weber, el Estado en muchos países aún no tiene nada que ver o no se parece a la concepción weberiana del Estado. La infraestructura estatal es una infraestructura que aún, digamos, aún adolece de muchos pasivos. Este es un tema que es clave. Y el otro gran tema es el de la legitimidad, ¿no? Es decir, ¿obedece la gente cree en sus políticos, los ciudadanos han dado, digamos, su confianza, digamos, a sus líderes en momentos de crisis, y en el caso de darla ha sido por tradición, ha sido por carisma, ha sido por un tema legal racional, y ahí hay un tema clásico, es el tema de la dominación, ¿no? Es decir, y en ese sentido podríamos pensar que en un siglo, ¿no? Una era exponencial, una era de sobredosis de información, también podríamos pensar que hay grandes dosis de desconfianza, ¿no? Y que la dominación en muchos casos hace aguas y está en juego, ¿no? Y eso podríamos preguntarnos por qué, ¿no? Es decir, ¿qué pedimos a los políticos, ¿no? ¿Por qué los políticos muchas veces no tienen esta capacidad de generar confianza, ¿no? O no hay este elemento, ¿no? Y ahí yo para cerrar, lo que creo es muy importante es el tema de la tensión entre la ciencia y la política, ¿no? En esta pandemia, los políticos muchas veces se han escudado detrás de los científicos y han dicho que aquellas medidas que llevaban a cabo no tenían el sesgo partidario ni político, sino que iban o estaban sustentadas por la ciencia, en este caso por médicos y por epidemiólogos. Y los científicos muchas veces se enfadaban porque decían que eran usados por los políticos, ¿no? Y aquí yo quiero cerrar exponiendo la importancia de los políticos. Y yo tengo la sensación de que, más allá de lo que digan los científicos, el rol de los políticos tiene que ser escuchar a los científicos, no solo en el ámbito de la salud, sino en el ámbito de la salud, en el ámbito de la economía, en el ámbito de la sociología, en muchos ámbitos, en el ámbito de la pediatría, en el ámbito de la educación, y los políticos son quienes deben, a través de la ética de la responsabilidad, exponer cuál es el proyecto y de qué forma se puede, no sé si salir, pero superar una crisis, ¿no? En ese sentido, lo que expone o la tensión que expone entre la ciencia y la política Max Weber, en este caso yo tengo la sensación de que es muy importante, ¿no? Ha sido muy importante la ciencia a lo largo de estos meses, pero lo que no se puede pretender es que los políticos se excusen simplemente con la ciencia, sino la importancia del proyecto político en este tipo de crisis y en todo tipo de crisis. Con eso yo he hablado, creo, 40 minutos ya. Si quieren, podemos debatir. No sé qué tan confusa ha sido esta conferencia. Lo que yo sí quiero señalar es que podemos hablar de Max Weber explícitamente, como lo he hecho los primeros 10 minutos,
a través de su metodología y a través de sus categorías. Pero es muy importante, y eso es lo que pido muchas veces a mis estudiantes cuando hacen la tesis, que lo que deben hacer es utilizar las categorías, el marco analítico y las herramientas, y a partir de ello intentar analizar una realidad. Probablemente a estas alturas estarán todos ustedes bastante confusos y mareados, pero tengo la solución a todo ello. Pronto vas a leer un libro, se llama Crisis y Política en América Latina, que está editado por el doctor Manuel Alcántara y yo mismo, editado por Marcial Pons, que tiene editorial en Buenos Aires, y ahí se hará luz a todos los, digamos, vacíos e incógnitas que ahora mismo están circulando por sus neuronas. Muchísimas gracias. Yo con eso ya les doy la palabra. Espero no haberme hecho excesivamente pesado. Gracias a todos. Muchas gracias, Salvador, por tu exposición. Hay muchos mensajes que ahora va a leer Guadalupe, algunas preguntas también. Así que bueno, vamos a seguir despejando las posibles confusiones que hayamos podido construir en estos 40 minutos. Muchas gracias, Salvador. Bueno, si quiere Guadalupe leer alguna de las preguntas. Bueno, hola Salvador, ¿qué tal? Un gusto, Guadalupe. No me puedo mostrar porque no me anda la cámara, pero bueno, estoy detrás de la imagen de la Facultad de Económicas y Jurídicas. Aprovecho a invitarlos a todas y a todos para que también vayan haciendo sus preguntas por el chat, y en todo caso vamos habilitando el micrófono para que ustedes mismos, ustedes mismas puedan ir haciendo la pregunta y ampliando y contextualizando las mismas. En esto, una pregunta en relación a los 10 factores que fuiste nombrando, y también asociado a la idea de legitimidad y de dominación. ¿Considerás que las fuerzas policiales, por ejemplo, como está sucediendo hoy actualmente en Argentina, en Colombia y otros países latinoamericanos, afectarían a la legitimidad estatal y a la cultura política en general? ¿De qué forma, si crees que es así? Y en todo caso, ¿se puede considerar también a las fuerzas policiales como un factor que condicione el impacto de la pandemia en las sociedades latinoamericanas? ¿Les parece si reunimos unas cuantas preguntas para que no sea de una a una y así quizás es un poquito más ágil? Dale, Perfecto, bueno, esa es una... perfecto. Perfecto, dale, esa es Pero una de yo las me las preguntas. anoto, ¿sí? Y Dale, así, si quieren, hacemos 3 y luego es un poquito más ágil. Perfecto. Gracias. perfecto. Daniela, ahí que tenías unas apreciaciones y preguntas. No, Manuela dice, excelente conferencia y felicitaciones al expositor. Yo he pedido que hagan preguntas y apreciaciones por aquí. Yo tengo una para Salvador para que vaya anotando, si Bueno. quiere. Bueno, una cosa que me gustaría compartir con el auditorio, para quien está empezando a conocer a El Salvador, o quien lo ha leído pero no lo conocía en persona, además de su involucramiento, digamos, fuerte con la teoría política en América Latina, hace, digamos, un arte de esta cuestión de construir las teorías de punto medio. Y otros de sus puntos fuertes teóricos es el tema de las transiciones y consolidaciones democráticas, y así también, como él mencionaba, los movimientos sociales, ¿no? Que aquí menciona también como parte de las condiciones contextuales. Una pregunta que se podría hacer es, que ya estoy pensando en correr a la librería más próxima, bueno, mañana es la Díada, no sé si podré, pero para comprar el libro cuando salga, pero una de las preguntas que me gustaría compartir sería, bueno, ¿qué impacto puede tener en relación al tratamiento de una pandemia como la que tuvimos los procesos de transición o consolidación democrática? Es decir, en Argentina nos toma en un punto determinado de ese proceso. Antes de que pasara esta pandemia, por ejemplo, algunos empezaron a animarse a decir que transición y consolidación democrática también era ganar en derechos sociales o tener una perspectiva de género. Entonces, no era solo pensar a las instituciones como generadora de derechos para algunos grupos, sino repensar a la estatalidad o a los gobiernos de ese lugar. Entonces, ¿cómo podría uno pensar de que si hay alguna conexión en el camino de la dependencia o el sendero de la dependencia, o hay alguna diferencia que se puede observar en esto, ¿no? Porque
quizás algunos países han tenido otro tipo de salidas, y bueno, y creo que puede tener que ver con esto que señalaba Salvador acerca de la madurez cívica, o el punto de legitimidad democrática. Ese sería un poco el interrogante, si podría ser un indicador válido o relevante para el estudio. También llegó una pregunta de Carolina, si querés, así la vas apuntando, que pregunta cómo vislumbras vos la post-pandemia. Hola, Si son te... tres. ¿Respondo? ¿Les parece? Dale, Ah, dale así, de última se van animando a participar con el devenir de tus respuestas. bueno, a ver. Las dos primeras están muy vinculadas, ¿no? El tema es un tema sobre el Estado, ¿no? Estado, el tema del Estado, la legitimidad y sus actores, ¿no? Hay digamos, hay un tema que creo que hay bastantes reflexiones sobre democracia y Estado, ¿no? Como ustedes saben, la teoría de las transiciones aparece en los años 80, la segunda mitad de los 80, y llega hasta el inicio, es la década 85-95 para decir una fecha, ¿no? Y esta literatura de las transiciones habla de cómo a partir de regímenes autoritarios se llega a democracias, ¿no? Y es una teoría muy interesante la transitología. Y hasta cierto punto es bastante optimista, ¿no? Hay un libro clásico, ¿no?, de O'Donnell, Schmitter y Whitehead sobre transiciones desde regímenes autoritarios, que un poquito nos expone cómo los actores y las élites políticas en determinado momento en el que se agotan los regímenes autoritarios hacen procesos hacia la democratización, ¿no? Y por lo tanto convierten regímenes autoritarios en democracias. Esta literatura decía y aportaba un elemento clave, hasta cierto punto beberiano, deudor sobre todo de Juan Linz, que es un politólogo alemano-español, ¿no?, que hizo fortuna en Estados Unidos, y lo que termina diciendo es la importancia de la política, de la estrategia, de los actores, y que decía que para que se llegara a la democracia no era tan importante ni la economía, ni la justicia, ni la cultura política, sino sobre todo un acuerdo entre élites, ¿no? El gran problema es que las democracias que aparecen en los años 90 y 2000 son democracias con una calidad muy desigual, ¿no? Y por eso aquí quisiera también poner en la agenda a un conocido para todos ustedes, politólogo argentino, Guillermo Donnell, que hizo un artículo muy famoso, ¿no?, que se llama La democracia delegativa, y la hizo pensando sobre todo en la Argentina de Menem, ¿no? Y terminaba diciendo que, bueno, hoy todo el mundo, hay 120 democracias en el mundo, en ese entonces, pero comparar o pensar que Guatemala y Suecia tienen el mismo régimen político es mucho pensar, ¿no? Si dentro de la misma categoría democracia aparecen dos regímenes con realidades tan diferentes, es que alguna cosa falla, ¿verdad? Y aquí es donde podríamos hablar del tema de la estatalidad y su calidad, y el tema de los derechos humanos, el tema de las Fuerzas Armadas, su rol. Y claro, cuando me preguntan, ¿las Fuerzas Armadas y la policía tienen un rol en la legitimidad? Claro, sí, obviamente, ¿no? Es decir, y tiene que ver con la calidad de los actores, tiene que ver también con cuestiones que son claves, ¿no? Y es el tema del respeto a los derechos civiles, el tema de la justicia. Y si me apura, el tema de la concepción de las élites, ¿no? Podríamos hablar desde las teorías de la colonialidad o la descolonialidad, que no vamos a entrar aquí, pero sí yo tengo la sensación que una de las cuestiones que son claves, ¿no?, es el tema de la obediencia, ¿no?, por qué obedecemos, y de la legitimidad. Y probablemente
las democracias realmente existentes y sus calidades son muy diferentes en función de cada uno de los países. Y cuando habla de burocracias, Weber habla también de burocracias armadas, ¿no? Que a veces se autoconceden demasiada autonomía cuando no deberían tenerlas, ¿no? En ese sentido, lo que yo quiero decir es, el tema de la estatalidad es clave, lo dice Weber, y lo recupera O'Donnell, ¿no? O'Donnell termina diciendo que no puede haber democracia si no hay previamente un Estado de Derecho. Y ese Estado de Derecho es una condición sine qua non. Y en muchos lugares llega a democracias con estados de derecho débiles, perversos, agotados. Y por lo tanto, todo este tema es un tema que debemos de poner sobre la mesa, ¿no? Y las debemos de poner sobre la mesa en periodos de crisis, que son periodos, como sabemos, en las que muchas veces aparece lo mejor y lo peor de los estados, de las instituciones, de las personas, ¿no? ¿Qué ocurre post-pandemia? Pues no sabemos, ¿no? También no sabemos cuándo será el post, ¿no? Cada día nos amenazan en que esto no va a terminarse en un mes, en un año, en 2 años, ¿no? Podemos decir que la realidad posterior a esta pandemia va a ser una realidad hasta cierto punto. Yo no quiero ser cenizo. En España, hay en español y en castellano una palabra se llama cenizo, ¿no? Mi lengua materna es el catalán, ¿no? Y hay expresiones con, digamos, para decir que yo no vull ser agorero, no pretendo desanimarlos, ¿no? Pero se percibe que para América Latina a nivel agregado el PIB va a bajar un 10%, el desempleo es probable que suba a nivel agregado un 13%, que la pobreza llegue al 37,3% de la población a nivel agregado de toda América Latina y que va a incrementar la desigualdad. Es decir, ¿qué puede ocurrir? Bueno, pues los impactos a priori van a ser impactos negativos, socioeconómicamente negativos, ¿no? En los que la realidad política puede generar mayor polarización, mayor tensión y su gestión va a ser más difícil. ¿Esto es necesariamente malo y nos induce a escenarios apocalípticos? No necesariamente, no necesariamente. En el fondo de las crisis de posguerra hubo cosas buenas y cosas malas y en gran medida va a depender de las alianzas políticas, y ahí lo que yo quisiera señalar es la literatura clásica sobre democratización basada en alianzas. Es decir, yo aquí recuperaría la literatura de Barrington Moore, ¿no? Que es un poquito la literatura de en periodos de crisis los desenlaces son diferentes en función de las coaliciones. Barrington Moore tenía, digamos, su concepto en función de clases medias, burguesía industrial, junkers y aristócratas terratenientes, campesinado y clase trabajadora urbana, ¿no? Y en función de la ecuación y las alianzas en función de estos actores, los desenlaces, según Barrington Moore, fueron revoluciones socialistas, fueron democracias socialdemócratas, democracias liberales o fascismos, ¿no? Eso sería un poquito, es muy weberiano, ¿no? Y son tipos ideales, ¿no? Pero nuestro weberiano de bolsillo, es decir, yo para pensar en desenlaces, yo diría que deberíamos de buscar la literatura o la inspiración de Barrington Moore y su discípulo, que es Lubbers, ¿no? Eso es importante. Y las coyunturas críticas, que en el fondo son la literatura, ¿no? de Collier and Collier, ¿no? Que es el tocho ese famoso, editado por Johns Hopkins University Press, que se llama Shaping Political Arenas, ¿no? Y lo digo utilizando a Weber, ¿no? Y a nuestros compañeros weberianos. Tengo esta sensación. No sé si he respondido o generado más caos y más ruido, pero en todo caso más lecturas. Es decir, para tener pistas, leer Barrington Moore, Lubbers y Collier and Collier.
Muchas gracias, Salvador. Sí. Perdón, Guada. No, no, está bien. Bueno, no, gracias, Salvador. La verdad que muy completa la respuesta y también siempre nos van a quedar interrogantes, así que nada. Otra pregunta. ¿Cómo analizás o analizaron en el desarrollo del libro el impacto actual que tiene la pandemia y las políticas de los estados sobre los movimientos sociales en el hoy? ¿Cómo crees vos que puede ser en la pospandemia? ¿Se va a modificar las dinámicas de los movimientos? ¿Cómo va a ser la relación con las luchas en la calle? Bueno, etcétera. Buscamos un par de preguntas más, ¿se las hay? Dale, esperamos un momentito más. Si tienen preguntas, las pueden ir Si haciendo no, por el voy a chat. por ella, pero si no... Si no, y si alguien se anima, adelante con el micrófono. Una pregunta que podría hacerse interesante es la siguiente. Hay un libro que entiendo que Salvador considera que es interesante, que es el de Levitsky y Ziblatt, acerca de cómo mueren las democracias, ¿no? Y pareciera ser que de forma coetánea a este proceso pandémico existen ciertos movimientos sociales como el de la lucha por cuestiones de género, por cuestiones de las vidas negras, etcétera, ¿no? Entonces, me parece muy interesante esto que decías al principio, que es verdad que siempre menciona Centeno, acerca de que el Estado parece ser que siempre está muerto, pero vuelve. Porque en los procesos anteriores de movimientos sociales parecía como que estábamos en un estadio completamente superado de la estatalidad, y bueno, ahora iba a ser como una arena más social fragmentada. Pero frente a la emergencia o la urgencia, nuevamente los reclamos se dirigen contra el Estado. Entonces, ahí parece ser que hay una revisión de la preocupación beberiana. Y me llamaba mucho la atención esto que mencionabas acerca de los científicos, de cómo algunos estados o gobiernos o políticos se escudan en lo que dicen los científicos para tomar decisiones, pero a su vez no consultan genuinamente algunas científicas o científicos sociales. Bueno, quizás ahí el libro puede ser una fuente de consulta en esta cuestión. Y quería preguntarte un poco para el auditorio, la pregunta en realidad es esta, de quiénes son las otras autoras o autores o qué países intervienen en el libro como para tener una idea de cuál sería el mapeo. Bueno, si quieren respondo respondo brevemente del tema de movimientos sociales. Sobre el tema de movilización, hay un tema que es muy... Hay un tema que es importante, y es que justo antes de la pandemia ha habido grandes movilizaciones en América Latina. En Colombia hubo grandes movilizaciones inesperadas en otra época, o grandes movilizaciones en Nicaragua, grandes movilizaciones en Argentina, grandes movilizaciones en Chile, protestas en Ecuador. Es decir, un tema importante es que esta pandemia, cuando llega, para decirlo así, cierra o calla o pone en un intermezzo a grandes movilizaciones. Y por la naturaleza de la respuesta a la crisis, la inmediata son poner estados de emergencia, ¿verdad? Y por lo tanto, toques de queda, incluso en algunos países. Por lo tanto, podemos decir que buena parte del descontento y las demandas de estos movimientos no desaparece, simplemente se contiene y se acalla. La cuestión es, no se solucionan, simplemente se liquidan. La gran pregunta es a mes, al año, ¿no? Es decir, ¿cómo se procesan estas demandas?
y por ahora lo que parece es que no se han procesado aún. Y por lo tanto, uno de los grandes temas es esas demandas, ¿cómo van a resurgir? Van a resurgir con mayor intensidad, con mayor fuerza, con un carácter disruptivo, violento, ¿no? Este es uno de los grandes temas que no tenemos la respuesta, pero que están ahí. Esto por un lado, ¿sí? Por otro lado, que no es exactamente lo mismo, no son movilizaciones ni protestas callejeras, pues el rol del tejido social comunitario en la pandemia. Esto es otra historia, que está relacionado, pero no es lo mismo, ¿no? Nosotros exponemos por cada uno de los países determinados, bueno, o nos focalizamos en cada uno de los actores, ejecutivo, legislativo, judicial, gobiernos regionales, pero también sistema de medios, pero también visibilizamos y miramos el tema de las redes comunitarias. Y ahí sí es muy importante observar que en lugares donde hay tejido social crítico, ha tenido un rol muy relevante. Es decir, en algunos sitios, frente a la crisis, determinados sectores articulados han tenido un rol importante para apoyar, para generar solidaridad en determinados espacios, ¿no? Y en ese sentido yo creo que este es un elemento crucial también para el desarrollo a medio plazo, ¿no? De la salida de esta crisis, ¿no? En el fondo es un poquito lo que dice Manuel Castells, ¿no? Probablemente, donde hay, habrá más, pero donde no hay, continuará no habiendo, ¿no? El tema importante es el tema de la capacidad de gestación de capital social crítico, ¿no? Y en ese sentido, donde sí ha habido, es muy importante. Pero yo distinguiría, por un lado, la protesta y, por otro lado, la red comunitaria para sobrevivir y resistir en la vida cotidiana, ¿no? Este es un tema que hemos trabajado, creo que es un tema muy importante. Está por ver, eso sí, cómo se desarrolla la crisis lo hemos visto, de formas muy diversas. El caso ecuatoriano, colombiano, chileno es muy importante y siempre hay una salida muy tentadora por parte de los Estados, que es la salida de la violencia y de la represión, ¿no? Esto está por ver, está por ver. En el caso chileno es muy importante porque el gobierno, como han visto, ha tenido una derrota importantísima en el legislativo respecto al tema de las pensiones, ¿sí? En un inicio parecía que el gobierno utilizaría un proceso de represión y un proceso, digamos, parecía que el caso chileno en un inicio la crisis beneficiaba al statu quo y no está tan claro. Pero bueno, ahí va país por país. Y en ese sentido, la cuestión de Manuel sobre quién interviene en los capítulos, decir que hay muchos autores, porque hay 22 países, pero Margarita López Maya, una de las sociólogas más relevantes actuales en vida en Venezuela, es quien hace el capítulo de Venezuela. El capítulo Chile lo hace Gonzalo de la Maza, que es un sociólogo de los Lagos, que es un sociólogo muy, muy bueno, perdón, de la Universidad Austral, responsable de las ciencias del doctorado en esa universidad. Es que estoy pensando porque hay gente muy diversa, ¿no? Hay 22. Edmundo Jarquín hace el caso nicaragüense. Luego, si quieren, les paso el listado de todos los sociólogos que intervienen y hay una mezcolanza entre algunos que son seniors, consagrados y juniors. Hay una mezcla que la hemos hecho a propósito, ¿no? De que algunos son personas ya consagradas en el país y otros que son jóvenes doctores con gran potencial y que queremos que el libro sea eso, ¿no? Una mezcolanza. No sé si ha quedado alguna otra cuestión en el tintero. Tenemos una última pregunta. En principio, bueno, gracias por las respuestas. Y bueno, Aldana pregunta, si querés con esto, esta sería la última pregunta y después hacemos unas palabras de cierre y te liberamos del encuentro.
Aldana pregunta, bueno, teniendo en cuenta lo dicho acerca del cambio de las relaciones de fuerza y el claro hincapié que Weber hace en la relación sociología-educación, ¿ves algún cambio en la estructura educacional latinoamericana? A ver, el problema de América Latina es, como siempre digo, es una galaxia, ¿no? Es diferente hablar del caso guatemalteco, el hondureño, venezolano, el ecuatoriano, boliviano, el paraguayo, el argentino, ¿verdad? Por lo tanto, la respuesta que voy a hacer va a ser genérica. Y que sirve para América Latina, pero también sirve para España, para Portugal, para Grecia, para Francia, ¿no? En esta crisis se ha observado el rol crucial que tiene la educación y la desigualdad. Se ha observado que cuando se cierran las escuelas, sea un mes, 2 meses, 5 meses, medio año, el impacto que tiene sobre el tejido social es bárbaro, pero sobre todo tiene impacto inmenso entre las personas de menos recursos. Porque las personas con menos recursos a veces no tienen buena conexión a Internet, no tienen familiares con un capital cultural para poder mantener, para decirlo así, los conocimientos o para dar seguimiento a los conocimientos de sus hijos, y que no tienen capacidad económica para suplir parte de, digamos, de beneficios propios de la escuela, que son sociabilidad, juego, incluso comida, ¿sí? Un tema que es crucial es darnos cuenta que la educación tiene muchos roles y uno clave es el tema de poder generar una cierta cohesión social. Cohesión social que se ha desbaratado desde hace 30 años en todo el mundo, en unos lugares más y en otros menos, ¿verdad? América Latina, como es la región más desigual del mundo, este impacto es brutal, pero también en España. En España en los últimos 30 años, en los últimos 20, ha habido un proceso claro de desmantelamiento de servicios públicos y de su precarización. El cierre de escuelas durante medio año en España han tenido un impacto brutal en los segmentos con menor poder adquisitivo. Y eso es un tema que debemos de poner en la agenda pública. Y eso es un tema que no se puede obviar. Y eso es un tema que en España, en Europa y en Estados Unidos y también en América Latina empiezan a trabajar sociólogos y politólogos. Y es el tema de la segregación en el ámbito educativo. Para cerrar, y como ya les estoy hablando de títulos de libros y les pongo deberes, que evidentemente tienen, digamos, la libertad de ignorarlos, les expondría que uno de los últimos libros de un politólogo de cabecera se llama Robert Putnam. No sé si lo tienen en el radar, pero Robert Putnam, famosísimo por un libro que se llama, por 2 libros, Making Democracy Works, que se llama Para que la democracia funcione, que es un libro en el que pone en circulación el concepto de capital social desde una perspectiva diferente a la de Bourdieu, y otro se llama Bowling Alone, que es solo en la bolera. Esos 2 libros son importantísimos y son icónicos, ¿verdad?, de la ciencia política contemporánea. Acaba de escribir hace 3 años otro libro que se llama Our Kids, que se llama Nuestros hijos. Y este libro lo que habla es sobre segregación en Estados Unidos vinculada a la educación. Espero que alguien lo traduzca este libro, no está traducido en castellano, por lo tanto, y el mundo editorial en español en España es perezoso, por lo tanto, si algún argentino aquí presente piensa que es el momento de traducir, les increpo, ¿no?
Our Kids es un libro que está en inglés y que habla de la realidad norteamericana y que lo que nos dice es, ni más ni menos que, en los últimos 40 años, la diferencia en la educación, en la inversión en educación entre clases altas y bajas en América Latina es brutal. Dice, hace 30 años, o digamos, no hace 30 años, sino que si comparamos 30 años hasta hoy, a día de hoy, las clases altas invierten el triple en educación en sus hijos. Mientras que las clases humildes han desinvertido un tercio. El resultado es, ni más ni menos, que hay una brutal desigualdad a futuro. Esta pandemia solo hace que ponernos sobre la mesa esta realidad en la que las formas, digamos, las formas de supervivencia educativa en periodos distópicos como el de hoy va a ser muy diferente en función de las clases altas o las clases bajas. Y este es un tema consciente, digamos, que no es un tema individual, pero un tema que agregadamente lo que observamos es que el capital cultural a futuro va a ser crucial para las nuevas generaciones y que aquí hay, digamos, un tema de clase que va a ahondarse, ¿no? Y esa es una cuestión que creo que es clave, ¿no? Por lo tanto, educación y pandemia, pues la necesidad para tener cohesión social a futuro de invertir de forma pública en el futuro de los ciudadanos, ¿no? Yo lo cerraría así. No sé si he respondido, pero he podido citar uno de los libros que he leído últimamente y que más me han fascinado, porque estamos trabajando aquí en la Universidad de Girona junto con un compañero, Quim Brugué, sobre el tema del impacto que tiene la segregación educativa en centros públicos y privados, ¿no? Y ver cómo en los últimos 30 años el proceso de segmentación socioeconómica y educación se ha acelerado, ¿sí? Por lo tanto, uno de los grandes temas que nos ha mostrado esta pandemia es la foto fija sobre pobreza y desigualdad. Uno de los temas importantísimos en España, en Cataluña, en España, en Italia, en Europa, es que esta pandemia nos ha dado cuenta, nos ha hecho una foto fija de la desigualdad y de la pobreza que generalmente no se veía. Es decir, es el tema de que muchas veces mientras las cosas van, uno no nos damos cuenta de cuál es nuestra sociedad. Esta pandemia nos ha dado cuenta del proceso de precarización, desigualdad y pobreza presente en países supuestamente del primer mundo, supuestamente, ¿no? Yo diría eso. Con esto cierro. Son las 9:30. En mi computador pone 21:29. Por lo tanto, doy la palabra a Emanuel por si quieren hacer un cierre breve. Y sobre todo les agradezco mucho la paciencia. Creo que he estado algo desordenado, pero en cualquier caso siempre les invito a lecturas ordenadas y parsimoniosas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Salvador, por tu tiempo, por tu consideración, por ser parte de este Weber Webinar. Claramente hemos aprendido mucho y tomamos nota. Y bueno, con Daniela le extendemos el agradecimiento a todos los que están hoy participando, a renovar la participación para mañana viernes 11, que contaremos con la exposición del doctor Enrique del Percio, rector de UCI, y bueno, creo que allí habrá una continuidad de algunos temas y algunas cuestiones más que interesantes para seguir conversando. Dani, querida. Bueno, muchísimas gracias, Salvador. Muchísimas gracias al público que se ha quedado esta hora y media conversando sobre Weber y trayendo los conceptos weberianos a la actualidad, la vigencia y el impacto que tienen. Entonces, bueno, le agradecemos de vuelta a Salvador y los esperamos mañana a partir de las 15 horas que va a exponer Enrique del Percio.
Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Bona nit, adeu. Bona nit.